Jorge Luis Fernández y esto es A1. Bienvenidos. A1 es un programa de investigación y de búsqueda de la verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas, de descubrir los secretos y recuerdos del futuro. Hoy les hablaré sobre el enigmático conde de Saint-Germain, un ser de las estrellas que lleva aquí mucho tiempo. El peculiar conde de Saint-Germain, que era alquimista, diplomático y aventurero, entre otras cosas, desarrolló una labor callada durante sus primeros 1000 años de estancia en el planeta, pero no pudo mantener su anonimato por mucho tiempo, porque fíjense, su agitada vida por las cortes reales de la Europa del siglo XVIII le hizo muy popular en esa época. Hacia finales del año 1745, Londres fue asaltada por la fiebre de los espías. Fue el año en el que el joven pretendiente, príncipe Carlos Eduardo Estuardo, desencadenó su rebelión de los jacobitas en un intento de recuperar el trono británico para su padre. A pesar de que la causa jacobita había sido derrotada, se temía que los conspiradores jacobitas y sus simpatizantes franceses pudiesen estar ocultándose en Londres. Uno de los sospechosos fue arrestado en noviembre y acusado de estar en posesión de cartas que apoyaban a los Estuardo. Muy indignado, sostuvo que aquella correspondencia le había sido endosada y sorprendentemente se le creyó y fue liberado. Comentando el caso en una carta dirigida a Sir Horace Mann, otro Horace Walpole, escribió lo siguiente: el otro día detuvieron a un hombre extraño que se hace llamar Conde de Saint-Germain. Ha estado aquí estos 2 años, pero no dice a nadie ni quién es ni de dónde viene. Admite, eso sí, que este no es su verdadero nombre. Canta y toca el violín magníficamente, pero está loco de remate y no es muy sensato. El comentario de Walpole describe con gran acierto al conde dentro de los estereotipos de la alta sociedad inglesa del siglo XVIII. Es decir, un hombre al que el conde Wormsted tildó de charlatán, de loco, de atolondrado, de pretencioso y hasta de timador, y al que su último mecenas, el príncipe Carlos de Hesse-Kassel, consideraba tal vez uno de los más importantes sabios que haya existido jamás. El primero de los escasos datos históricos acerca de la historia reciente del conde de Saint-Germain se remonta aproximadamente a 1740 en Austria, al referirse a que un elegante hombre de unos 30 años comenzó a frecuentar los ambientes vieneses de moda. Su vestimenta llamó la atención en aquella época, de moda colorista y fantasiosa, puesto que normalmente este hombre vestía de negro, con la única excepción de sus cuellos vaporosos y unos puños de lino blanco. La sobriedad de su vestimenta, sin embargo, contrastaba notablemente con el brillo de los diamantes que llevaba en los dedos, que llevaba también en la faltriquera del reloj, en la cajita de rapé y hasta en la villa de sus zapatos. Según informaciones posteriores, también llevaba puñados de diamantes sueltos en los bolsillos en lugar de dinero. En Viena conoció al mariscal francés de Belle-Île, que había resultado seriamente herido durante una campaña en Alemania y se encontraba muy enfermo. No se sabe cuál era la naturaleza de su enfermedad, pero según el mariscal, fue el conde de Saint-Germain quien le curó.
Así que como agradecimiento, ¿qué hace? Se lo lleva a Francia, poniendo a su disposición apartamentos y un laboratorio extremadamente bien equipado. El conde viajaba por todo el mundo constantemente y puedo decirles que asistió a los principales acontecimientos histórico-culturales de esta esfera durante los últimos 2000 años. El hombre practicaba todas las artes. Era un virtuoso del clavicordio y del violín. De hecho, rivalizaba con Paganini en esa época. En 1740, cuando estaba en Londres, publicó varias composiciones clásicas de las que únicamente ha llegado hasta nosotros un aria de una ópera pequeña titulada L'Inconstanza delusa, del más puro estilo rococó del siglo XVIII. Además tenía una voz de barítono realmente excepcional y era reconocido en aquella época como un magistral pintor y escultor. Fíjense, los hechos fundamentales de la vida del conde después de su llegada a París sí que son bien conocidos, pero son los detalles que la mayoría de la gente ignora los que confieren a su vida ese carácter de misterio permanente. Su leyenda comienza a forjarse poco después de su llegada a París, precisamente. Según las Chroniques de l'Œil de Bœuf, una noche el conde acudió a una fiesta organizada por la anciana condesa Bon Giorgi, cuyo difunto marido había sido embajador en Venecia ya por los años 1670-74. Al oír que anunciaban al conde, la condesa dijo que recordaba el nombre de cuando ella estaba en Venecia. ¿Acaso el padre del conde estuvo allí por alguna época?, preguntó. No, contestó el conde. Y le dijo que él mismo había estado allí y que se acordaba muy bien de la condesa, una hermosa joven. Imposible, le dijo ella. El hombre que ella conoció entonces tenía sobre unos 45 años, aproximadamente la misma edad que el conde tenía en aquel momento. Madame, dijo el conde sonriendo, yo soy muy viejo. ¿Pero cómo?, dice ella, entonces usted tiene que tener casi 100 años. Bueno, no es del todo imposible, contestó él, exponiendo algunos detalles que terminaron por convencer a la condesa, la cual exclamó, me ha convencido. Es usted un hombre sumamente extraordinario, un demonio. Y le dice, por el amor de Dios, dijo el conde con voz de trueno, no pronuncie esos nombres. En ese momento le sobrevino como un temblor o calambre por todo el cuerpo y tuvo que abandonar la sala. Y la abandonó inmediatamente. Como anécdota curiosa, les contaré que en otra ocasión el cardenal Luis de Rohan estaba empeñado en sacarle algo al criado que desdijese lo que decía el conde sobre sus experiencias a lo largo de las distintas épocas en las que pretendía haber vivido. Así que un día llamó aparte al viejo servidor y de forma discreta le dijo, por vos desearía enterarme de algo que me preocupa y que yo os agradecería mucho hasta el punto que obtendríais no solo mi amistad, sino también mi protección, amén de prometeros que lo que aquí se diga se mantendrá en la más estricta confidencialidad. Desde luego, replicó el viejo servidor. Si puedo serviros, ilustrísima, para mí será un gran honor. Bueno, pues entonces decidme, pues, amigo mío, ¿qué sabéis respecto de la edad de vuestro amo? Porque verdaderamente me resulta difícil creer que tenga tantos siglos como él dice tener. Cierto, señor cardenal, respondió presto el criado. También yo creo que exagera y debo confesaros... ¿Qué, amigo mío? Decidlo sin rodeos, que nadie nos escucha. Bueno, ¿me prometéis guardar el secreto? Oh, sí, naturalmente, os doy mi palabra de cardenal con total confianza, pues yo no creo en la antigüedad que dice tener. Mirad, ilustrísima, hace más de 400 años que estoy yo a su servicio,
y solo hace 100 que le oigo decir que tiene más de 2000. Puedo aseguraros que antes no hablaba de tal cosa. Naturalmente el cardenal, estupefacto, despidió al criado, no sin antes hacerle notar su enorme disgusto. Muchas historias parecidas circularon y fueron creídas en los ambientes de moda franceses durante los primeros años, en que el conde se hacía famoso cada día y afirmaba, por ejemplo, pues que había conocido íntimamente a la Sagrada Familia, que había asistido a las fiestas de las bodas de Caná y que siempre supo que Jesús el Cristo tendría un mal final. Sintió particular admiración por Ana, madre de la Virgen María, y había propuesto además personalmente su canonización en el primer concilio de Nicea en el año 325. En París el conde fascinó muy pronto al aburrido rey Luis XV y a su favorita Madame de Pompadour. Quizás nunca se sepa la verdad acerca de sus 2 años de estancia en Inglaterra antes de su arresto en 1745, pero es muy posible que se le hubiese confiado una misión secreta. A su regreso a Francia realizó para el rey varias gestiones políticas delicadas. Pero en 1760 el rey Luis le envió a La Haya como representante personal con la misión de negociar un préstamo con Austria para ayudar a financiar la Guerra de los 7 años, aquella guerra famosa contra Inglaterra. Mientras estaba en Holanda, el conde se enfrentó con su antiguo amigo Casanova, también era embajador en La Haya, y quien se esforzó sin éxito por desacreditarle en público. Sin embargo, Saint-Germain se ganó también un enemigo más poderoso, el duque de Choiseul, ministro de Asuntos Exteriores del rey Luis en aquel momento, pues descubrió que el conde había hecho sondeos con la intención de llegar a firmar una paz duradera entre Inglaterra y Francia. Así que el conde tuvo que escapar, primero a Inglaterra y luego a Holanda. Durante 2 o 3 años vivió en Holanda bajo el nombre de Conde de Sormont. Se dedicó a recoger dinero para construir laboratorios en los que fabricaba pinturas y colorantes y otras cosas, tratando además de perfeccionar las técnicas de la alquimia, como él decía, el ennoblecimiento de los metales. Obtuvo un gran éxito y pudo salir de Holanda nada más y nada menos que con 100.000 florines, aunque solo para reaparecer en Bélgica poco después, esta vez haciéndose llamar Marqués de Montferrat o Marqués de Montserrat. Allí en Tournai puso en marcha otro laboratorio antes de desaparecer de nuevo. Y fíjense, en el transcurso de los años siguientes se sucedieron las historias procedentes de varios lugares de Europa acerca de las actividades del conde. En 1768 apareció en Rusia, en la corte de Catalina. Turquía acababa de declarar la guerra a Rusia y parece ser que su habilidad como diplomático y conocedor de la política francesa le ayudaron a mantenerse en buen lugar, puesto que al cabo de poco tiempo fue nombrado consejero, nada menos del conde Alexei Orlov, jefe de las fuerzas imperiales rusas. Como recompensa, fue nombrado oficial del ejército ruso, eligiendo en esta ocasión un seudónimo un tanto irónico. Se hizo llamar general Well Done, que como saben en inglés quiere decir general bien hecho. En este punto podría haberse establecido en Rusia y llevar una vida honorable y provechosa, especialmente después de la derrota de los turcos en Chesmé, allá por 1770, pero entonces decidió partir de nuevo. Y en 1774 aparece en Nuremberg, intentando obtener fondos de Carlos Alejandro, que era a la sazón margrave de Brandenburgo, para instalar otro laboratorio. Esta vez pretendió ser el príncipe Rákóczi,
miembro de una familia de 3 hermanos de Transilvania. Al principio el margrave estaba impresionado, especialmente cuando el conde Orlov visitó Nuremberg con ocasión de una visita de Estado y abrazó al príncipe efusivamente. Sin embargo, al hacer comprobaciones, el margrave descubrió la identidad de Saint-Germain. El conde no intentó en ningún momento desmentir la acusación, pero consideró prudente emigrar, cosa que hizo en 1776. Aunque el duque de Choiseul afirmaba que Saint-Germain había trabajado como agente doble para Federico el Grande, una carta del propio conde de Saint-Germain a este pidiéndole su mecenazgo no obtuvo respuesta. Sin perder los ánimos, el conde se traslada entonces a Leipzig, presentándose ante el príncipe Federico Augusto de Brunswick como francmasón de 4º grado. Esta acción fue muy arriesgada por su parte, puesto que Federico Augusto era precisamente el gran maestre de las logias masónicas prusianas. Pero al conde de Saint-Germain poco podía hacerse y desde luego muy poca gente se le podía comparar. Por regla general, sus historias de fondo soportaban siempre un escrutinio detallado. Esta vez, sin embargo, no consiguió su propósito. El príncipe declaró que no era un masón, a lo que el conde replicó sin mucha vehemencia que sí que lo era, pero que había olvidado todos los signos secretos. En 1779, el conde de Saint-Germain fue a la última residencia que se le conoció, en Eckernförde, Schleswig, Alemania. Para esta ocasión había adoptado la imagen de un hombre viejo, de unos 60 y tantos años, aunque, como es natural, pretendía ser mucho más viejo todavía. Ya saben que parte de su encanto superficial había desaparecido, imagínense a esa edad. Y al principio no logró impresionar mucho al príncipe Carlos de Hesse-Kassel, pero muy pronto quedó el hombre cautivado, al igual que todos los predecesores. Por esta época, Saint-Germain, que según todos los indicios había mostrado muy insolente respecto a la Iglesia Católica, tenía ideas marcadamente místicas que afloraban a cada instante. Por ejemplo, al príncipe Carlos le dijo lo siguiente: sé tú la antorcha del mundo. Si tu luz es únicamente la de un planeta, no serás nada a la vista de Dios. Reservo para ti un esplendor para el que la gloria del sol es una sombra. Guiarás el camino de las estrellas y los que gobiernen los imperios deberán ser guiados por ti. Hay documentos de París que muestran que el conde de Saint-Germain murió poco después, aparentemente el 27 de febrero de 1784, en la residencia del príncipe Carlos de Eckernförde, y se dijo que fue enterrado allí. De forma que su último mecenas le erigió un monumento funerario con la siguiente inscripción: aquel que se hacía llamar conde de Saint-Germain y Weldon, y del que no hay otras informaciones, ha sido enterrado en esta iglesia. Dejó un único libro escrito, la Santísima Trinosofía. Germain fascinó al siglo XVIII, una época en que la gente de la alta sociedad investigaba mucho sobre magia, alquimia y astrología. Las logias masónicas secretas se habían multiplicado por toda Europa, lo cual significaba un peligro para los reyes y el alto clero. Y por esto las principales de ellas fueron cerradas, debido precisamente a órdenes especiales del rey Luis XV de Francia
allá por 1730. Sin embargo, los reyes europeos y las más altas personalidades de la nobleza gastaban sumas considerables de dinero en sus investigaciones sobre la alquimia o sobre la magia y el ocultismo, buscando, ¿saben qué? La piedra filosofal, el secreto de la eterna juventud, etc. La vida de la corte y de la aristocracia transcurría en un ambiente de lujo refinado, de una gran relajación moral e interés por las misteriosas ciencias ocultas. Por entonces, y en 1758, aparece en Francia el conde de Saint-Germain, como ya les dije, procedente de Holanda, Inglaterra y Alemania, países que él había visitado en discretas misiones políticas, ya que requerían de sus servicios las más altas personalidades del gobierno en distintas naciones. Y aunque jamás hizo alarde de sus poderes espirituales, solía actuar de forma espontánea como mago, cabalista gnóstico, alquimista, científico, literato, etcétera, etcétera. En ese momento se notaba que tenía muy desarrolladas todas las facultades suprasensoriales como la clarividencia o la clariaudiencia. Hacía numerosos viajes en proyección astral y eran frecuentes las salidas de su cuerpo conscientemente. También podía pasarse hasta 40 horas seguidas en meditación profunda, sin despertar, sin comer, sin beber. Y al regreso de estas experiencias, sabía con todo lujo de detalles lo que estaba sucediendo o lo que estaba a punto de suceder. Y no se equivocaba jamás. Otras veces también solía desmaterializarse para atravesar paredes y puertas. El conde de Saint-Germain era, como les decía antes, un hombre pulcro, elegante, educado, considerado muy rico por la gente, aunque había gran curiosidad porque se desconocía el origen de su considerable fortuna y también dónde estaba depositada. También se ignoraba su nacionalidad y su origen. No se sabía si era español, italiano, alemán, si era francés, polaco, holandés o incluso hasta egipcio, como decían algunos. Tantas nacionalidades le atribuían porque hablaba a la perfección las más conocidas lenguas europeas de la época. Fíjense, hablaba francés, inglés, italiano, también hablaba chino, árabe y hasta sánscrito. Saint-Germain asombraba y desconcertaba a la nobleza, no solo por su gran erudición y su facilidad de palabras, sino por el misterioso atractivo que envolvía a toda su persona. Se decía de él que no permanecía mucho tiempo en un mismo lugar y que desaparecía discretamente sin avisar. Vivía por toda Europa, pero cuando se cansaba, ¿saben a dónde iba? Se iba al Tíbet, al África, a México o incluso a Turquía. Y en aquellos tiempos en los que viajar no era tan fácil como ahora, este hecho resultaba siempre muy sorprendente. Igualmente asombraba su aspecto de permanente y radiante juventud. Algunos pensaban que el conde de Saint-Germain tenía 300 años. Otros creían que tantos no, pero que 150 o 160 sí los tenía. Y que se rejuvenecía cuando era demasiado viejo. También resultaban muy sorprendentes sus vastos conocimientos y aptitudes, no solo para la política, sino para las artes, las ciencias, la poesía, la medicina, la química, hasta la música, la pintura, en fin. Ya les dije que tocaba el violín con destreza, cantaba increíblemente, era compositor. En aquellos tiempos se publicaron partituras muy exitosas de él. Pintaba cuadros históricos y naturales de gran calidad y tenía una memoria muy prodigiosa para recordar datos interesantes de tiempos pasados. También sabía psicometría. Podía domesticar a las abejas.
y amansar a las serpientes por medio de la música. Era un clarividente nato con gran facilidad para leer en los rostros de las personas, por lo cual comprendía todo con gran rapidez y toda la gente le resultaba transparente. Poseía también la rara cualidad o habilidad, como quieran, de ser ambidextro. Pero además podía escribir con las dos manos a la vez y podía escribir un texto auténtico. Con una lo escribía, con la otra firmaba a la vez, o incluso dos textos distintos. No profesaba religión alguna, por lo cual fue censurado de materialista. Y se rumoreaba que se alimentaba de gotas de oro líquido, pues nadie le había visto comer nunca, ni beber, ni aún en los banquetes donde iba invitado. Tampoco se le conocían relaciones amorosas, no se sabía si tenía familia, hijos, etc. Pero sí que fabricaba diamantes y piedras preciosas sacándolas de la nada, aunque también de forma privada y discreta. Era capaz de quitar las manchas oscuras a los diamantes y llegaba a producirlos él mismo para regalarlos. Como ya les decía, el hombre se desenvolvía en los más altos medios sociales. En aquel periodo francés, Casanova, que ya saben ustedes que era considerado un Don Juan, Cagliostro, el duque de Choiseul y el señor Daffy, le llamaban charlatán, impostor, decían que era un aventurero y que era un insolente, por lo que este hombre siempre levantó adhesiones inquebrantables y odios viscerales. ¿Y saben qué pasó? Para mayor difamación, le crearon un doble, pagándole altas sumas de dinero. Este era un cómico llamado Gower, que se le parecía mucho y que le imitaba a la perfección, con el fin de dejarlo en ridículo con una sátira grotesca. Pues este Gower se pavoneaba por los salones de la alta aristocracia, diciendo que había conocido a Jesucristo, que conocía a la Virgen María, Poncio Pilatos, y bueno, contando historias que desprestigiaban al conde de Saint-Germain. Con ese papel tan bien estudiado, el cómico se sentía feliz porque además ganaba mucho dinero. Pero no se sabe cómo, de repente, Gower desapareció un día de Francia sin que se supiera que nadie lo hubiera amenazado. Precisamente a la labor de esa persona se deben muchas de las calumnias y falsas historias que todavía el día de hoy persisten, incluso escritas en los libros como datos históricos. Respecto a sus orígenes, había varias conjeturas. Se rumoreaba que era hijo natural, es decir, que era un hijo bastardo de la reina Ana de Neuburgo, la reina aquella que era viuda del rey Carlos II de España. Pero igualmente le atribuían su paternidad a poderosos señores, reyes y personajes importantes de entonces. También se decía que era hijo del rey Rákóczi de Transilvania y de su primera esposa Teleki, lo cual resultaba para la gente más verosímil. Con respecto a la intriga de su nacionalidad y su origen, la princesa Amelia, hermana de Federico II, le preguntó un día: ¿de qué país es usted? Y él le contestó lo siguiente: soy, señora mía, de un país que por lo soberano jamás ha tenido hombres de origen extranjero. Lo cual la dejó más confundida que antes. Como ya les dije, en 1784 se anuncia oficialmente su muerte en Silesia, en Prusia, y hasta se hizo el paripé de enterrar su cadáver y de hacerle funerales civiles, porque la Iglesia, lógicamente, le negó a los religiosos. Pero algún tiempo después, allá por 1789, volvió a reaparecer el conde en Francia,
donde conoció a la reina María Antonieta e incluso participó en la Revolución Francesa. También realizó una importante labor política de liberación durante la Revolución Rusa, en el reinado de Pedro III y de Catalina II. Pero todavía no acaba la historia reciente del conde de Saint-Germain. El conde de Saint-Germain nunca se preocupó por sacar provecho personal a sus inventos e investigaciones, cuyo provecho ofrecía generosamente a las cortes de Europa cuando reyes y altos personajes lo apoyaban para montar sus fábricas y manufacturas. Por esta razón residió en el castillo de Chambord junto al río Loira transitoriamente y poco después de haber conocido a Luis XV. Fíjense, se presentó ante él como negociante de tintes para telas, para cerámica y para seda. Pues tenía una técnica para fijar los colores de manera tan asombrosa que ni el aire ni la lluvia los podían dañar, lo cual era muy sorprendente en aquella época. También fabricaba bellísimos sombreros y trabajaba en la industria de cueros y aceite refinado de cocina. Practicaba también la medicina de manera no muy común, aunque siempre de forma discreta y cuando se lo pedían exclusivamente. Se sabe, por ejemplo, que revivió a una joven que se envenenó para salvar su honor en el Parque de los Ciervos, donde el libertino Luis XV tenía aventuras con jovencitas, adolescentes, a las que engañaba o compraba por dinero. Pero ante este hecho insólito, el rey lo dejó en paz. También se conoce que curaba la ceguera y la sífilis y que asistió a la batalla de las pirámides, acompañando a Napoleón con el nombre de señor Hompeche. Pero no lo alcanzaba ni una bala, no lo tocaban, no lo rozaban. Siempre estaba ileso. Este hombre milagro que no moría jamás y era imperturbable ante los peligros, que había vencido la vejez y la muerte, fue un misterio durante mucho tiempo, pues los relatos históricos hablan de él en distintas épocas, pero hablan sin jactancia ni vanagloria. Este hombre era reconocido y respetado por sus grandes cualidades e insólitos poderes, aunque ya saben que también contaba con muchos enemigos y detractores. Este relato es solo un esbozo o síntesis de lo que históricamente se dice acerca del conde de Saint-Germain, porque la verdadera historia espiritual está comenzando a aflorar ahora y no resulta muy difícil comprender que él hubiera de utilizar distintos nombres en el transcurso de sus más de 2000 años de existencia continuada aquí, en esta esfera, trayendo la luz y el conocimiento a la humanidad. El conde de Saint-Germain es uno de los grandes maestros que han pasado por aquí y que ha logrado la ascensión a las más altas esferas de la luz. Posee poderes y facultades que van más allá de la comprensión para la gente de Nunjimesha, es decir, de la Tierra. Durante largos siglos y edades prestó y presta una ayuda inestimable a la humanidad de este planeta. Realizó los más gloriosos servicios por la causa de la libertad, contra la opresión. El conde está considerado desde hace mucho tiempo como un maestro ascendido, como avatar o instructor de este planeta. Le corresponde dictar la enseñanza que él considere más conveniente para cada época y situación, y lo hace desde niveles dimensionales más altos que se integran en este. El venerable maestro Saint-Germain es el principal artífice del séptimo rayo de la transmutación, el violeta. Como avatar de la era de Acuario, complementa la labor realizada por Immanuel Micael
a quien llamaban entonces Jesús, en la anterior era de Piscis, y siempre apoyado por los maestros ascendidos, los hermanos mayores y los altos seres de la luz. A él le corresponde cerrar el gran ciclo que ahora termina, y en el cual finaliza también la civilización adámica, porque fue él quien la inició, cuando actuaba como Adamu en los tiempos de los antiguos cotas. Como fuente emisora del séptimo rayo, realiza una gran labor de purificación en el mundo a través de la llama violeta y los poderes de la transmutación. El conde de Saint Germain es un rayo de sol, como rayo de amor y luz purísima. Penetra inadvertidamente en las conciencias para sacudir las viejas estructuras y hacer despertar a los dormidos. Por muy especial dispensación, se dio a conocer este ser a través del foco de recepción y contacto, establecido por algunos movimientos metafísicos. Y como un rayo de sol está formado también por 7 colores. Esto significa que el maestro es ayudado por los seres de luz de los 7 rayos, maestros ascendidos, hermanos mayores y altos seres que lo apoyan y complementan, en una enseñanza que corresponde a esta era, una enseñanza de mayor verdad y libertad para todo el mundo. Al final de su etapa más pública, de hace más de 200 años, se despidió diciendo lo siguiente: os abandono, pero de momento, aunque aún me veréis una vez más, me necesitan en Constantinopla. Luego debo ir a Inglaterra para preparar 2 inventos que serán importantes para vosotros en el próximo siglo: los trenes y los barcos de vapor. Mientras tanto, las estaciones irán cambiando poco a poco. Primero será la primavera, luego será el verano. Los astrónomos y meteorólogos ni se lo imaginan. No saben absolutamente nada. Después, hacia finales de este siglo, desapareceré de Europa y me refugiaré en el Himalaya. Allá reposaré algún tiempo y me volverán a ver ustedes dentro de 85 años. Y así fue. La última vez que se le vio en Europa fue allá por los años 80. Y como la mayoría de los avatares que recalan en esta esfera, adoptó y sigue adoptando diferentes personalidades y nombres. Así que, como ya han visto, ha sido el Marqués de Montferrat, el Marqués de Aymar, el Conde de Belmar, el Conde de Salticov, el Conde de Weldon, el Conde de Montecristo, el Conde de Saint Germain. También fue el Caballero de Chenin, Messier Zormont, Zanoni, el Príncipe Rákóczi, entre otros. Aunque en realidad su verdadero nombre, por el cual es conocido en todos los universos, es Said. Aún sigue sobre la esfera. Si desean saludarlo, pueden darse una vuelta por África Central. Pero no crean que todo lo que han visto y oído ha sido fruto de su imaginación o de la mía. Soy Ángel Luis Fernández y esto ha sido A Uno por hoy. Muchas gracias por su atención y por los correos que me envían.